Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos dicen que perpendicularmente a la cara AB de un prisma incide un rayo con una longitud de onda de 6 por 10 elevado a menos 7 metros. Nos piden determinar la longitud de onda y la frecuencia del rayo dentro del prisma que estamos viendo. El valor más grande que puede tener el ángulo alfa, que viene aquí, para que no se refracte el rayo hacia afuera del prisma. Esa sería la siguiente cuestión. Nos dan, como veis, el índice de refracción del aire y el índice de refracción del vidrio. Bien, lo que nosotros tenemos que tener claro es que en principio cuando un rayo llega perpendicular a una superficie de separación entre dos medios en la cual este es semitransparente, pues el rayo incidente y el rayo refractado tienen la misma dirección, no hay refracción. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que la frecuencia, como solo depende de la luz, pues y del tipo de fuente, pues no va a cambiar al pasar de un medio a otro, y sí va a cambiar lo que es la velocidad de propagación, puesto que tienen diferente índice de refracción. Entonces lo que nosotros podemos establecer es, como conocemos cuál es el índice de refracción interior y exterior, vamos a intentar determinar cuál es la frecuencia de la onda, puesto que conocemos su longitud de onda. Eso sí cambia cuando pasa al interior, y de esta forma lo que nosotros vamos a tener directamente es cuál va a ser la frecuencia de la onda electromagnética dentro del prisma de vidrio. En este caso los dos, como hemos dicho, tienen la misma frecuencia. Una vez que tenemos la frecuencia, pues nosotros vamos a poder calcular, por un lado, la velocidad de propagación de la onda electromagnética dentro del prisma de vidrio mediante el uso del índice de refracción. Ya sabemos que el índice de refracción establece la relación entre la velocidad de propagación de una onda electromagnética en el vacío y en cualquier otro medio. De esta forma nosotros conocemos cuál es la velocidad de propagación de la onda en el vidrio, y a partir de aquí pues nosotros simplemente despejamos la longitud de onda en el vidrio, ya que conocemos la velocidad de propagación en el vidrio y la frecuencia de la onda electromagnética en el vidrio. En este caso, como vemos, la longitud de onda se ha reducido al pasar a un medio más refringente. La parte más compleja de este problema es el segundo apartado. Fijaros que nos dicen cuál es el valor más grande que puede tener el ángulo alfa, que viene reflejado en el dibujo aquí, para que no se refracte el rayo hacia afuera. Es decir, el rayo que venía perpendicular a esta superficie llega a esta superficie de separación entre el vidrio y el aire, así que lo primero que nosotros tendríamos que hacer es pintar la recta normal. Debemos de recordar que siempre el ángulo incidente es el camino más corto hasta llegar a la recta normal. Aquí estaría el ángulo incidente, pero lo que nosotros vamos buscando es que este rayo no se refracte, es decir, que forme un ángulo de 90 grados, es decir, al pasar de un medio más refringente, es decir, con un mayor número de índice de refracción, a un medio con menor índice de refracción, ¿vale? Pues el ángulo refractado forme un ángulo de 90 grados respecto a la recta normal. Entonces, a partir de aquí, pues lo que nosotros vamos a calcular es cuánto tiene que ser el ángulo incidente respecto a esta normal. Nosotros sabemos cuánto tiene que valer el ángulo refractado, que son 90 grados. Calculamos cuál es el seno y a partir de aquí el ángulo incidente. ¿Qué ocurre? Pues aquí es donde se suele cometer el error, y es que simplemente nos quedamos con este valor, pero este valor no es el que determina el valor que tiene que tener el ángulo del prisma, porque a nosotros el que nos piden realmente es qué ángulo tienen que establecerse entre BC y CIA. De esta forma lo que tenemos nosotros que recordar es que aplicando tales, dos triángulos se encuentran en posición de tales cuando tienen los mismos ángulos, y como vemos, el triángulo principal y el que formaría el rayo respecto a este tramo tienen el mismo valor. Por tanto, este ángulo y este ángulo son los mismos. Pero si además tenemos en cuenta que el concepto de recta normal es aquel que permite, es una recta completamente perpendicular a la superficie de separación de dos medios,
pues entonces tiene que formar ángulos de 90 grados con todo ello. De esta forma nosotros podemos decir que el ángulo incidente más alfa tiene que valer 90 grados, de forma que el ángulo que tiene que tener nuestro prisma tiene que ser de 48,19 grados.